Regresamos. Decíamos antes de ir al corte y interrumpimos un poco la palabra a nuestro panelista, el licenciado Jorge, hablábamos de los perfiles que deben de guardar los nuevos magistrados. Tenemos cambios hoy en día, los abogados lo sabemos casi en todas las áreas del derecho, y un magistrado debe ser un hombre muy bien preparado. Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, tenemos la implementación a partir del mes de septiembre del año en curso del nuevo sistema de justicia penal. Yo me pregunto si aquellos interesados serán expertos, por ejemplo, en ese tema, que aparte deben de conocer de otras materias del derecho, pero específicamente en lo penal, pues debe de ser gente muy bien preparada. No, y en otras áreas, porque el caso del penal, bueno, porque lo tenemos en una reforma de coyuntura, pero por ejemplo el tema de los jueces familiares, todo lo que ha sido la evolución del derecho tutelar de los menores, de lo que es la evolución del concepto de la familia a partir de los derechos fundamentales, toda una serie de cosas, ha tenido una gran transformación y los jueces tienen que atenderla. Doy un ejemplo, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en un asunto de suma trascendencia que para efectos de la custodia de los menores, la mujer no necesariamente es la mejor calificada. Durante muchísimos años ha existido la apreciación en el sentido de que la mujer, la madre, debe de tener preferencia en la custodia de los hijos en función de que por su propia naturaleza la va a desempeñar mejor. Y la decisión de la Corte es en el sentido de decir no en todos los casos. Es decir, tiene que haber un análisis objetivo para efecto de determinar si la madre o el padre resulta lo más conveniente para los hijos. Esto, que viene a ser una determinación que a lo mejor habrá mujeres a las que no les guste por lo que conlleva, en realidad tiene que ver con la paridad y la igualdad ante la ley, y la Corte así lo ha resuelto. Eso choca directamente con nuestro Código Familiar. Hay una disposición en el Código Familiar que establece que preponderantemente la mujer tendrá cuando menos el cuidado de los hijos hasta los 7 años, los menores de 7 años. Así es. Y es precisamente en un asunto de eso donde la Corte declara la inconstitucionalidad y dice, tiene que atenderse a las circunstancias particulares del caso. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros incorporamos en nuestro Código Familiar disposiciones que vienen de tradiciones y los jueces resuelven con base en esas tradiciones. Así es. En realidad se requiere, dada la evolución que han tenido los derechos de los menores, una visión distinta. Entonces los jueces familiares... Y sobre todo el acercamiento que deben de tener con el núcleo familiar, con las partes interesadas en los conflictos. Entonces, los jueces familiares han tenido que evolucionar en ese sentido. Un magistrado que vaya a resolver un conflicto de naturaleza familiar tiene que estar familiarizado con este tipo de cuestiones. En materias civiles, por ejemplo, se han incorporado ciertas obligaciones para las autoridades judiciales que tienen que ver con la prevención del lavado de dinero. Es decir, si se tienen procedimientos ejecutivos mercantiles, ordinarios mercantiles, juicios civiles, juicios de arrendamiento, de donde pudiera surgir eventualmente una señal de lavado de dinero, los jueces tienen ya la obligación de tomar una función activa en este sentido. Los magistrados tendrán que hacer lo propio. Es decir, quienes lleguen a ser magistrados no necesariamente, ni por amiguismo, ni por títulos académicos, garantizan que esto se vaya a dar. Entonces tendrán que ser quienes realmente estén capacitados para esto. A mí la parte que me preocupa, y me preocupa mucho, es que esta evaluación la va a hacer el Congreso del Estado. Y ahí no se garantiza que se dejen de lado los temas políticos o que no vayan a pesar estas cuestiones. En este tema de selección sucede un fenómeno. Le solicitan a las diversas ¿Quién va a seleccionar al perfil del abogado? Alguien que no tiene una capacidad para realizar un análisis de un abogado. Es como si a mí me indican como abogado que analice el perfil de un médico. Yo no podría ni tendría la capacidad suficiente para sus documentos. Y como dice Jorge, no siempre la parte académica nos puede resultar que sea un brillante, cuando menos en la materia del derecho, porque a lo mejor en materia de medicina, pues podrá ser otro perfil. Entre más grados académicos, a lo mejor es un excelente investigador, un excelente doctor, ¿no? Pero a lo mejor en la parte de abogados, el hecho de que yo tenga un doctorado, una maestría, pero nunca he ejercido el derecho en función práctica, pues me deja en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, voy a ver un lindo limbo, voy a ver siempre a la justicia como un concepto muy alto, pero a la hora de llegar a procurar y administrar justicia, pues no voy a poder, porque el concepto de administración de justicia es también un concepto donde vas a tener muchas presiones.
y debemos de entender que el Poder Judicial del Estado tiene 3 grandes presiones, hay 3 sindicatos, lo que no tenemos en el estado de Guanajuato. El Poder Judicial de Guanajuato no tiene sindicatos. Y trabaja muy bien. Y trabaja muy bien. Entonces, yo quiero pensar, decíamos, se nos viene un tema colateral. Vamos a tener una presión de magistrados que van a estar impugnados, de magistrados que van a tener suspensiones provisionales para estar desempeñando el cargo, y que adicionalmente, por conservar el trabajo, pues no voy a tener ese acercamiento. Hace un momento mencionó algo muy interesante, el proceso selectivo de esos candidatos a ser magistrados. El Poder Ejecutivo somete a consideración de barras, colegios y agrupaciones de abogados cuando va a renovar algún magistrado y te dice, este magistrado se va a renovar, ¿qué opinión te merece el trabajo del magistrado? Pero nunca te dice, voy a proponer este otro. Así es. ¿Qué me opinas tú de él? ¿Qué opinión te merece? ¿Cumple el perfil? ¿Tiene conocimientos? ¿Tiene el perfil para ser servidor público? Etcétera. Ese punto no te lo da a conocer, ese punto no te somete a consideración, ese punto no te lo pregunta. Bueno, pero además, efectivamente ese es un problema, pero también la opinión de las barras y colegios de abogados tampoco puede ser vinculante, porque puede obedecer, lo mismo que decíamos de los partidos políticos, a otro tipo de intereses. El problema es que tampoco existe un mecanismo objetivo de evaluación. Por ejemplo, cuando se van a evaluar las ratificaciones de los magistrados, se toman de todo tipo de situaciones. Y entonces se dice, a este magistrado, por ejemplo, le fueron revocadas varias sentencias en vía de amparo directo. A ver, no se las revocaron a él, se las revocaron a la sala donde pertenece, donde son 3 magistrados. Así y donde los otros 2 votaron por el proyecto de él, por lo tanto los responsables son los 3, pero a este no lo ratifico y a este sí. O sea, es decir, no hay a menos de que haya habido un voto particular. A menos de que hubiera un voto particular. Entonces, no hay elementos objetivos. Por eso decía que me preocupa que sea el Congreso del Estado quien vaya a hacer la evaluación. Se tendría que plantear, y creo yo que estaríamos ya con el tiempo encima, pero que todavía sería oportuno hacerlo, diseñar un instrumento de evaluación que fuera a aplicar el Congreso del Estado para ver quiénes tienen el mejor perfil. Estas designaciones que se han hecho de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o del Consejo Estatal Electoral, en donde van a platicar con los diputados y después de la entrevista y de la presentación de un ensayo, entonces toman la decisión. Caray, yo he leído algunos de los ensayos que presentaron quienes fueron designados miembros del Consejo Estatal Electoral, y realmente en mis tiempos de maestro universitario llegué a ver mucho mejores trabajos en alumnos de primer año. Así es. Pues se nos termina el tiempo, compañeros del auditorio. Esperemos que en esta designación realmente lleguen los mejores hombres, los más preparados. Y la verdad, si usted está pensando hoy en día, compañero abogado, ser magistrado, hay que pensarlo 2 veces para no quedar mal y para hacer un trabajo impecable en bien de San Luis Potosí. Muchas gracias y hasta la próxima.